Bueno, buen día. Hoy empezamos con la segunda parte de la materia, que se llama cálculo integral. El- la materia esta se puede dividir en dos partes bien grandes. Una es cálculo diferencial, o sea, todo lo que tiene que ver con derivadas o diferenciales. Y la segunda parte es cálculo integral, que es lo que tiene que ver con integrales, que es lo que tenemos que ver hoy. ¿Ah? Hoy empezamos, yo lo voy a empezar así para que la profe de práctico pueda avanzar, si no lo hacemos de otra forma, pero vamos a empezarlo de esta forma, eh, con lo que se llama integral indefinida. El concepto es bastante sencillo, ¿sí? ¿A qué se refiere integral indefinida o cálculo integral por ahora? Ese simbolito se llama integral, es como una S alargada. Más adelante vamos a ver por qué viene, de dónde viene ese símbolo, pero por ahora tomémoslo. Es una operación nueva para ustedes. Pero el concepto en sí es bastante sencillo, por lo menos por ahora. Vamos a tomar esto como la operación inversa a la derivada. O sea, si yo tenía una función aplicando, o definición, o aplicando tabla de derivada, la podía derivar. Ahora lo que yo quiero hacer es, teniendo una función, encontrar su antiderivada, que la vamos a poner con mayúscula. O sea, estoy diciendo que quiero encontrar una función f tal que si yo la derivo, si yo derivo a f, tengo que volver a f minúscula. ¿Sí? O sea que si eso lo pongo en notación un poquito más matemática, voy a poner así que si y solo si, estoy diciendo que la integral de esa función f minúscula es f mayúscula, si, solo si, la derivada de f mayúscula me va a dar, o me da, f minúscula. Acá falta algo, que ahora vamos a completar, pero esa es la idea. O sea, en vez de derivar una función, quiero encontrar una función tal que si yo la derivo, obtengo la función que tenía antes. Estoy haciendo la operación inversa a la derivada. ¿Ah? Esta función f mayúscula se llama primitiva. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale. Por ejemplo, vamos a completar porque falta algo ahí, pero por ejemplo, si yo pongo así, a ver, no sé, integral, eso se lee como integral del coseno. ¿Ah? Más allá que está en la tabla, lo vamos a razonar, o sea, tengo que encontrar una función tal que si yo la derivo, me dé coseno. Este caso es fácil, porque si yo pongo seno, sería el resultado, porque la derivada del seno me da el coseno. ¿Ah? Es la operación inversa. Acá falta algo porque, fíjense que si yo pongo, yo estoy diciendo que la derivada de seno me da coseno, pero la derivada de seno más 5, porque se me ocurrió, si yo derivo seno de x más 5, acuérdense que acá hay un paréntesis ahí, ¿sí? Si yo derivo todo esto, me da coseno también, porque la derivada de la constante es 0.
y la derivada de seno más 15 me da coseno. ¿Ah? O sea que en realidad yo no tengo un resultado, sino que tengo un montón de resultados. ¿Ah? Porque puedo ir poniendo cualquier valor a esa constante y sigue siendo un resultado de este ejercicio, de esa integral. Entonces, eso se simboliza poniendo acá más C. Estoy diciendo que todos los resultados de esta integral tienen esa forma, seno de x más una constante cualquiera. ¿Ah? Entonces, ya empezamos con algunas diferencias. No tengo un solo resultado, sino que tengo infinitos resultados, pero yo sí puedo decir que todos los resultados tienen esa forma, para este ejercicio, ¿no? Seno de x más una constante. ¿Ah? Por eso, yo acá arriba lo voy a completar a eso y voy a decir que la integral de f de x exponencial de x es f mayúscula más c, ¿ah? Porque si yo a esto le pongo un más c acá y lo derivo, la derivada de la constante es 0 y la derivada de f es f. O sea que yo tengo que tener en cuenta que siempre los ejercicios de integrales indefinidas, yo resuelvo el ejercicio y agrego el más c al final. ¿Ah? Eso da un poquito yendo más al práctico. Yo resuelvo y al final es más c. Con lo cual en realidad no es un solo resultado, sino que son un montón. Esto se llama familia de curvas, porque no es una sola curva. Si yo pongo seno de x, es seno de x, fácil. Pero si pongo seno de x más c, me está dando infinitas curvas. Es una familia de curvas. ¿Ah? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? ¿Se entiende la idea, digamos? Sí, profe. Después, o sea, más o menos como comisión con derivada. Uno cuando empieza con derivada, más allá que después vemos interpretación geométrica de derivada, o sea, un poco más de aplicación de derivada, después vamos a ver para qué sirve esto. Por ahora, tomémoslo así, como que es la inversa de la derivada. Tiene una aplicación importante después en ingeniería o en matemática, ¿no? Pero por ahora es una operación inversa. Si bien el concepto es bastante sencillo, porque tienen que encontrar una función tal que si yo la derivo digo esta, es difícil. Esto es mucho más difícil que derivada. ¿Sí? Desde el punto de vista de ejercicio, integración, es mucho más difícil que la derivación. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar a ver un poquito más. No es fácil a veces hacer esto. ¿Ah? De hecho, es bastante complicado a veces. Pero, por ejemplo, a ver, pongo otro ejemplito acá. No sé. X al cubo, supongamos. Tengo que encontrar una función tal que si yo la derivo, llego acá. Ustedes tienen tablas, si se fijan en la tabla de derivadas, en una columna de la tabla de derivadas y al lado está la tabla de integrales. ¿Ah? En la tabla dice que la integral de x a la m es x a la m más 1 sobre m más 1. ¿Ah? Por acá apliqué lo que dice la tabla. Lo que tiene bueno integrales, sobre todo viendo al práctico, es que yo puedo comprobar el resultado. O sea, si esto fue un ejercicio, un parcial, yo no puedo decir que no sé si me dio, o tener dudas, digamos. Porque aplicando la definición, yo tengo que poder hacer esto. Tengo que decir, bueno, quiero comprobar que eso está bien. Lo que hago es derivo esto. Si yo derivo eso, tengo que llegar a eso. O sea, tengo que comprobar el resultado. Y fíjense, un cuarto es una constante. La derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. El 4 se va con el 4 y me da x al cubo, que es lo que estaba ahí. Y el más c ni lo pongo porque la derivada de la constante es 0. ¿Ah? O sea que, a diferencia de derivada, cuando en el práctico les tomaban un ejercicio de derivada, ustedes no sabían si estaba bien o estaba mal. O sea, le podrían haber pifiado en algo y no se daban cuenta. En este tema en integrales, yo siempre puedo comprobar el resultado. ¿Ah? Tengo un método, y como ustedes ya se supone que derivan medianamente rápido, es fácil comprobar que el ejercicio está bien resuelto o no. ¿Ah?
Bueno, hasta ahí parece más o menos fácil, pero vamos a ver que no es fácil. Por ejemplo, o sea, estos son casos sencillitos, ¿no? No todas las integrales tienen solución. Ahí empezamos con los problemas. ¿Ah? O sea, si yo pongo, por ejemplo, no sé, a ver, a la menos x al cuadrado, eso no tiene solución. ¿Ah? O sea, a diferencia de derivada, donde yo puedo poner una función gigante acá en el pizarrón, les digo deriven, ustedes con un poco de paciencia y la tabla, se ponen a derivar y lo calculan, digamos. ¿Ah? Acá no todo se puede resolver. ¿Y cómo se dan cuenta? Y no hay forma, no hay una forma para darse cuenta que no tiene solución. ¿Ah? O sea, hay funciones conocidas que no se pueden resolver, o por lo menos no se puede expresar el resultado como una suma finita de funciones. O sea, esa sería la definición más correcta. ¿Ah? Hay métodos más complicados para poder expresar esto en forma de serie, hay formas más de matemática, pero esta, por ejemplo, yo no la puedo resolver y expresarlo como suma o resta de funciones que sea finito. ¿Ah? Le doy otra vez. Si lo hago así, seno de x sobre x, creo. Tampoco. ¿Ah? O sea, hay funciones que no se pueden integrar. Y ese es un problema. Obviamente, a ustedes en el práctico les van a tomar ejercicios de integrales que sí se pueden resolver. ¿Ah? No hace falta que se estudien cuáles no se pueden resolver. Pero es como para que sepan que no todo se puede integrar, que no toda función tiene primitiva. ¿Ah? Y la parte complicada de integrales, yendo un poquito más al práctico, es que acá hay que pensar. ¿Ah? En derivadas, ustedes aplicando la tabla, o sea, aprenden la tabla de memoria o usan la tabla, y con un poco de paciencia, se deriva. Acá hay que pensar mucho más. ¿Tá? Vamos a ver de poquito. Pero los ejercicios tienen mucho más maña, o sea, hay que tener mucha más práctica y ver cómo se integra. Lo vamos a ir viendo de a poco. Borro acá. Borro. ¿Me siguen hasta ahí, dudas? ¿Dudas? Yo acá pongo métodos de integración. Se entiende hasta ahora todo, profe. Bueno, gracias. ¿Qué es un método de integración? ¿A qué se refiere con método de integración? Vamos a hacer así. Una integral se llama inmediata. ¿Sí? Lo pongo acá así. Integral se llama inmediata si está en la tabla. O sea, si yo tengo un ejercicio que voy y lo busco en la tabla, esa integral se llama inmediata. Las que hicimos recién acá, la de coseno y la de x es la n, están en la tabla, son integrales inmediatas. ¿Ah? Obviamente en el práctico la van a complicar un poco más y no van a salir tan fáciles. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un ejercicio, resolver algo y no está en la tabla? ¿Ah? Cuando no está en la tabla, aparece lo que se llama métodos de integración. ¿Ah? Los métodos de integración son, en principio, tres. ¿Ah? El primer método, lo tenemos que ver hoy, se llama descomposición. Sustitución. Y por partes. O sea,
¿Qué sería entonces un método de integración? Cuando yo tengo que resolver un ejercicio y la integral que tengo que resolver no está en la tabla, tengo que aplicar un método de integración, que son estos tres, aplicar alguno o varios. ¿Y qué hace un método de integración? Transforma una integral que no es inmediata, la transforma en una inmediata. ¿Ah? Eso es lo que hace un método de integración. Por ejemplo, los tres métodos, el primero es muy sencillo y los otros dos son un poquito más largos, pero el primer método, que es descomposición, lo que dice es más que todo aplicar una propiedad de integrales, que dice que la integral de la suma o de la resta de dos funciones es igual, acá me faltó diferencial de x, es igual a la suma o la resta de las integrales de esas dos funciones. Es una propiedad de integrales. ¿Ah? Acuérdense que como la integral es la inversa de la derivada, hay muchas propiedades que se comparten, digamos. Si yo tengo que encontrar una función tal que si la derivo, llego a esa, y esta es la suma o la resta de 2, si yo tengo que sacar la suma o la resta de 2 derivadas, me va a dar eso. Entonces, esa propiedad lo que hace es, sería como distribuir la integral, o sea, separar en dos integrales. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Qué estoy diciendo? Que si yo tengo que resolver esto, por ejemplo, la integral de e a la x más el seno de x. ¿Ah? Supongamos como ejercicio. Yo voy a la tabla, y en la tabla no tengo eso, no tengo ese paréntesis, no tengo e a la x más seno de x como una sola cosa. Pero si me fijo en la tabla, sí tengo la integral de e a la x, y sí tengo la integral del seno de x, como separada. Entonces, yo puedo plantear así, digo, ajá, integral de e a la x más la integral del seno de x. Y entonces transformé una integral que no estaba en la tabla, no era inmediata, en dos integrales que sí son inmediatas porque estas dos están en la tabla. La integral de e a la x, esta es bastante sencilla porque tengo que encontrar una función tal que si yo la derivo, llego a la x. Y la solución es e a la x, porque la derivada de e a la x me da e a la x, más la integral del seno. ¿Qué función, si yo la derivo, me da seno? Es menos coseno, ¿sí? Porque la derivada del coseno es menos seno. Si le pongo un menos, la derivada del coseno es menos seno por menos, se va a hacer más. Más c. Y ese sería el resultado. ¿Ah? Fíjense, esto, para que entendamos de dónde viene esto, ¿por qué pongo una más c acá? Por lo que dijimos recién, pero ¿por qué no aparecen dos más c? Porque en teoría si yo resuelvo esta integral y tendría que puesto acá más c. O sea, vamos a poner, tendría puesto acá un más c ahí. Y después resolver esta tendría puesto un más c acá. Pero la idea es, si yo a una constante le sumo otra constante, o sea, de este sale una constante, y de este sale una constante más una constante es otra constante. ¿Ah? Entonces, en esa constante, al final, yo tengo todas las constantes que hayan aparecido. ¿Ah? O sea, dicho de otra forma y bien rápido, yo resuelvo y al final pongo un más c al final. ¿Ah? ¿Se entiende la idea, digamos, no? Por eso no pongo muchas constantes. En una sola junté todas. ¿Dónde está ahí? Dos. Bueno. Esta propiedad o este método de integración yo lo puedo aplicar a más o menos un montón de funciones. Yo lo podré puesto integral de e a la x más el seno de x menos x al cubo. O sea, lo voy aplicando un montón.
Y como esta propiedad o este método es tan sencillo, en general ni siquiera se hace así. O sea, yo de acá salto acá abajo. No hace falta plantear este paso. Entonces como que voy aplicando integrales por partecitas. ¿Ah? Lo separo en términos y voy integrando. ¿Vamos? Los otros dos métodos, que son estos, lo vamos a ver ahora, son bastante más elaborados, un poco más elaborados. Y la pregunta es, de acá a fin de año nos quedan por lo menos 2 meses. ¿Ah? Si hoy vamos a ver los 3 métodos, y la materia termina con esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, si nos quedan un montón de clases y vamos a ver todo esto hoy. El tema es que sustitución, hoy vamos a ver un poquito de sustitución, después se lo empieza a hacer un poquito más fino. O sea, vamos a empezar a explotar mucho más este método. ¿Ah? O sea que si ustedes se fijan en el apunte, por ejemplo, a sustitución, yo le puedo abrir acá un par de flechitas, que no son métodos de integración nuevos, sino que son sustitución, pero un poquito más fino. Vamos a ver cómo se integran funciones racionales, o sea, cocientes de polinomio, irracionales, trigonométricas, y no sé si se me da otro más, vamos a ver si tiempo o no. Pero ¿cuál es la idea? No son métodos nuevos, sino que son sustitución un poquito más elaborada. ¿Ah? Hay que empezar a verlo de casos ahí. Pero lo importante como concepto es que yo tengo una integral que no es inmediata, no la puedo resolver porque no está en la tabla, entonces tengo que aplicar alguno de esos 3. En sustitución puede haber casos más particulares que los vamos a explotar. ¿Ah? Por ejemplo, racionales nos va a llevar 2 clases a hacerlo. Bueno, borro acá. Borro. Segundo método. La idea de hoy es presentar los 3 métodos para que ustedes en el práctico puedan empezar a hacer ejercicios. Sustitución. A ver, hacemos un ejemplo y después tratamos de poner una fórmula, pero sustitución, por ejemplo, a ver, hago un caso sencillo. Coseno de 6x. Fíjense que en general, depende de la tabla que tengan, pero en general eso no está en la tabla. ¿Ah? En la tabla yo tengo coseno de x. No tengo coseno de 6x. ¿Ah? En algunas tablas sí, pero supongamos que no. Entonces no puedo decir que esa es una integral inmediata. Entonces, ¿cómo hago para resolver? Y acá empieza el primer ejemplo más bien sencillito de sustitución. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a decir que t, generalmente se usa la letra t, voy a sustituir, voy a decir que t es igual a 6x. ¿Por qué hago eso? Porque me va a quedar un poquito más fácil, va a quedar así, integral del coseno de t. O sea, ahora tengo coseno de una sola letra, acá tenía un número y una letra, una sola variable. Pero, esto lo voy a borrar y está mal. Yo no puedo poner acá diferencial de x porque es como que tengo 2 variables distintas, x y t. Entonces, cuando hago sustitución, tengo que llegar todo a una sola variable. Mi nueva variable ahora es t. Entonces, no puedo mezclar la letra. No puedo mezclar variables. Tengo que ver cómo reemplazo esto. Acuérdense o recuerden que, lo pongo acá como repaso,
si yo tenía que y es una función de x, el diferencial de y, o sea, la derivada es derivada de eso, pero el diferencial de la función era la derivada de la función por el diferencial de la variable. Eso así se define diferencial. Entonces, yo acá tengo que t es 6x. O sea que el diferencial de t, el dt, va a ser la derivada de esto, que en este caso es 6, por el diferencial de x. ¿Ah? O sea, aplicando esa definición, ¿no? Yo tengo una función, aquí tengo t igual a 6x. Esta es mi función, lo que yo estoy usando para sustituir. Calculo el diferencial de esta función, diferencial de t, es la derivada de 6x, que en este caso es 6, por el diferencial de la variable, diferencial de x. Y de acá yo puedo despejar de x. O así, de x es igual a dt sobre 6. Entonces, acá, que yo tenía que escribir dx, en vez de poner dx, voy a poner lo que equivale a dx. Entonces me va a quedar dt sobre 6. ¿Ah? Y esa integral es casi inmediata. ¿Por qué? Hay una propiedad de integral. Yo estoy mezclando métodos con propiedades que son fáciles, las propiedades integrales. Hay una propiedad que dice que la integral de una constante por una función es muy parecido a derivada. La constante puede salir afuera. ¿Sí? Yo puedo sacar una constante afuera de la integral. En este caso, hay una constante ahí dando vuelta que es un sexto, porque el 6 está ahí abajo. Entonces a esta constante la puedo sacar fuera de la integral, un sexto de la integral del coseno de t por el diferencial de t. Y esa integral está en la tabla, porque la tabla dice coseno de x diferencial de x, acá cambio la letra, pero lo mismo. Entonces me queda un sexto, la integral del coseno de t es el seno de t, ¿sí? Más la constante. Pero mi ejercicio no era con t, mi variable del ejercicio era x, ¿ah? No es t. Entonces, el último paso es un sexto de seno de t. Pero t es igual a 6x, o sea, vuelvo a la variable original. Y ahí tengo el resultado. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Ahí preguntaba la descomposición. Sí, la descomposición solo se aplica a suma y resta. ¿Tá? Esa es una propiedad bien fácil, como igual que la derivada. Vieron que la derivada de la suma es la suma de la derivada, o la derivada de la resta de la derivada, que es lo mismo. Bueno, eso que hicimos ahí es sustitución. ¿Tá? Sustitución es tremendamente poderoso. Vamos a ver que sirve por un montón de ejercicios. Este fue bien fácil y bien de ejemplo. Y este ejercicio en general nos muestra la potencialidad de sustitución. De hecho, ahora vamos a ver cómo se usa un poquito mejor. Profe, yo me perdí en dónde quedó el dt en el último paso. ¿Dónde quedó el dt? ¿Qué dt? Ah, ¿es dt? Cuando yo, bueno, toma la pregunta. Cuando yo integro, o sea, integrar significa aplicar la integración, ahí se va el dt. O sea, una vez que yo resuelvo la integral, siempre va el símbolo integral con diferencial. O sea, siempre se integran, acá, siempre hay integral f de x de x. ¿Tá? Cuando yo resuelvo la integración, se va el símbolo integral y se va el dt. Por eso la integral del coseno es el seno. ¿Ah? O sea, ahí yo integré. Recién ahí se aplicó la integración, digamos.
todo lo que hicimos antes de eso en realidad fue acomodar el ejercicio. El único momento donde yo integré realmente es de acá a acá. Todo lo otro fue acomodarlo, ¿no? Desde un punto de vista un poco más teórico, sustitución, lo que yo estoy diciendo es que tengo una integral, ¿sí? Que no lo puedo resolver porque es difícil, no está en la tabla. Y voy a decir que puedo encontrar una sustitución diciendo que a x, a la variable x, la voy a reemplazar por una nueva función de t, esta es t. Entonces la integral se empieza a transformar en algo así, queda función de x, pero x es una nueva función de t. O sea, no es más x, ahora tengo t ahí adentro. Y si x es igual a esto, el diferencial de x va a ser, porque dijimos recién, la derivada de eso por el diferencial de t. Esa es la formulita, bien teórica, de cómo yo cambio de una variable x, o sustituyo una variable x a una variable t. ¿Ah? Que fue algo parecido a lo que pasó recién. No igual, pero parecido. ¿Por qué pido parecido? Porque yo recién en el ejercicio no hice x igual a algo, sino que hice t igual a algo. ¿Ah? En vez de hacer x igual a algo, hice t igual a algo. Ustedes, sobre todo, la primera, lo más común, es no aplicar la sustitución de esta forma, sino que van a hacer más como hicimos recién. T igual a algo. ¿Ah? Pero eso, esta sería la fórmula de cómo funciona sustitución. Yo cambio una función de x a una función de t. Nosotros más adelante, en algunos ejercicios muy particulares, vamos a aplicar algo de esto. ¿Ah? Yo por ahora no se los tiro tan complicadas porque tienen que agarrarle la mano a integración. ¿Sí? Yo creo que en el apunte, yo no me acuerdo del apunte, pero si se fijan, era una fórmula parecida a esta. ¿No? Lo que sí me interesa, porque es lo que van a hacer en el práctico, es entender la primera idea de sustitución. El ejercicio de recién fue bastante fácil. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Sobre todo para entender, esta es la idea principal de sustitución. Fíjense eso. Inclusive acá está bueno para ver algunas ideas de integral. Yo recién les puse, miren, borro esto, ahora voy a poner nuevo, pero yo recién les había puesto, no sé si se acuerdan, esa integral no se puede resolver. ¿Ah? No tiene solución. O sea, yo por más que intente el método no lo puedo hacer. Pero si hago un ejercicio así, parece hasta más complicado, porque antes tenía eso solo, ahora tengo un x. ¿Ah? Y esto que parece más complicado, sí se puede resolver. O sea que no necesariamente algo que sea más sencillo a primera vista es más fácil. ¿Ah? O sea, sin la x no lo puedo resolver. Con la x lo puedo resolver y es por sustitución. ¿Ah? Y acá viene otro problema más. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo que aplicar este método que se llama sustitución? Y bueno, no tengo mucha forma de decirles cómo. Es práctica. Esto es lo difícil de integrales. O sea, como les decía recién, con derivada, agarra la tabla, se pone a derivar y sale. ¿Ah? Acá tengo que hacer un montón de ejercicios para yo darme cuenta, después hay un poquito de indicio, ¿no? Pero de que acá sustitución me va a ayudar a resolver el ejercicio. Y no lo tengo que hacer por partes, por ejemplo, que sería el tercer método. ¿Ah? Esto es lo que yo le digo que es difícil. En práctica es conocer integrales. ¿Ah? ¿Cómo resuelvo eso? De nuevo, ¿no? La idea es bastante fácil. O sea, la idea en sí es, tengo que encontrar una función tal que si yo la derivo, llego a eso. Pero no parece fácil, no sé cómo hacerlo. Entonces, yo lo hago
y vamos a intentar ver de mostrarles la idea de sustitución. Fíjense. Yo voy a, esto lo hacen ustedes, ¿no? Pero yo voy a elegir que esto sea t. Acuérdense que para hacer sustitución, en general, sobre todo por ahora, hago t igual a algo. ¿No? Yo voy a hacer t igual a menos x al cuadrado. Si yo hago esa sustitución, ¿qué va a pasar? Va a quedar así, fíjense. Integral. Va a quedar como acá e a la t. Y me está quedando todavía ese x que tenía en el ejercicio y esto. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo haga dt, sustitución es siempre igual. Fíjate que hago. Yo elijo t, hago dt. Si dt es la derivada de esto, menos 2x, porque la derivada de eso, por el diferencial de x. Y el diferencial de x, si lo despejo de ahí, va a ser, ese menos 2x pasa para el otro lado, va a quedar así, dt dividido menos 2x. ¿Qué pasó? Cuando yo reemplace ese dx acá tiene dx, todo por acá, me va a aparecer un menos 2x en el denominador. Y la x que aparezca en el denominador se va a simplificar con la x que tengo acá en el numerador. O sea, va a quedar algo así. X por dt sobre menos 2x. ¿Ah? Yo para integrar no puedo tener dos variables, tengo una sola variable. Y en este caso, x se me va con la x. Y me quedó una sola variable que es t. Más allá que hay un número ahí molestando, pero ese menos 2, yo lo veo como menos 1/2, es una constante, que la saco afuera, menos 1/2, la integral de e a la t. Y la integral de e a la t es e a la t. Como ya integré, o sea, apliqué integración, aparece la constante. Y mi variable del ejercicio no era t, era x. Entonces tengo que poner acá menos 1/2 de e a la t, y t vale eso. Y ese sería el resultado. ¿Ah? ¿Me siguen más o menos? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? No está muy convencido. Bueno, a ver. La idea, y acá repasamos esto. Esto es bien importante para el práctico. Lo que hace sustitución, cuando yo elijo t, va a provocar, por todo esto, que la derivada de lo que yo elegí como t me aparezca en el denominador. O sea, yo elegí t igual a menos x al cuadrado, y al aplicar sustitución, la derivada de menos x al cuadrado, que es menos x, me aparece en el denominador. Entonces yo tengo que buscar, en este ejercicio, por ejemplo, yo busqué esa t porque sé que la derivada es menos 2x, y la x que aparezca en el denominador se va a simplificar con esa. Esto es lo difícil de integrales. Yo tengo que plantear, inclusive antes de hacer un planteo, ver el ejercicio y pensar la estrategia de cómo voy a simplificar esa x que molesta. Si hago t eso, me aparece la derivada abajo y se va a simplificar. Yo tengo que ver eso. Ustedes tienen que ver eso para encontrar la vuelta. ¿Ah? Por ejemplo, uno más y pasamos a otra cosa. Bueno, esta es fácil, ¿eh? Supongamos que es integral. ¿Ah? Hay muchas formas de resolver esto, pero supongamos este y vamos a tratarlo por sustitución. Esto sería tangente, y es probable que en la tabla lo tengan, pero supongamos que no tengo la tabla. Entonces yo lo que digo es,
Cuando yo haga sustitución, lo que yo elija como t, me va a aparecer derivado en el denominador. ¿Ah? Y como la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno, más allá del signo, ¿sí? Yo sé, o puedo plantear que, ¿cuál es mi idea? Si yo digo que coseno es t, como la derivada de coseno es seno, o menos seno, el menos no molesta porque es una constante que sale afuera con menos 1. Como la derivada de coseno va a ser seno, me va a aparecer un seno en el denominador que se va a simplificar con el seno de arriba. ¿Ah? Esa es mi estrategia para ese ejercicio, por ejemplo. Y ahora la ejecuto. Digo, ajá, esto va a quedar así, integral. Acá me quedó seno de x. Abajo me queda t, porque yo elegí t igual a coseno. ¿Ah? Necesito poner dt. Lo tengo que calcular a dt, a dx, ¿no? Digo, dt va a ser, la derivada de coseno es menos seno por dx. O sea que dx va a ser igual a menos dt sobre seno, ¿sí? Pasé dividiendo seno, y el menos lo puedo poner arriba o abajo, lo mismo. Me queda así, menos dt sobre seno. Y ahí logré lo que yo quería, que me apareciera un seno en el denominador para poder simplificar ese seno con ese seno. ¿Ah? El signo menos sale afuera y me queda algo así, integral de dt sobre t. Esa integral está en la tabla, o sea, es inmediata. En la tabla dice integral de x sobre x. Y la integral es menos logaritmo, por acá me equivoqué, de t. ¿Ah? Porque hasta ahora mi variable sigue siendo t. A c. ¿Ah? Pero en el ejercicio mío la variable no era t, era x, entonces tengo que hacer el último paso que va a ser menos logaritmo de t, y t era coseno. ¿Ah? Y fíjense que en todos estos ejercicios no lo hicieron para no perder tiempo, pero supongamos que yo tengo dudas, digo, no sé si me convence el resultado, tengo mis dudas. Lo puedo comprobar, o sea, yo digo que si a esto que está acá lo derivo, lo pongo así como una apóstrofe de derivación, si yo derivo esto, tengo que llegar acá. ¿Ah? Si no, debo tomar. Y fíjense, voy a derivar eso. Tengo la derivada de una suma. La derivada de la constante cero hace que esta parte ni se deriva, se va. O sea, en definitiva tengo que derivar esta parte. La derivada va a ser, tengo un signo menos ahí. ¿Sí? La derivada del logaritmo de u, ¿sí? Del logaritmo de una función es u' sobre u. O sea, va a quedar un cociente. U' sobre u. Esto es u. Me queda coseno ahí abajo, y arriba u'. Y la derivada de coseno es menos seno. Ese menos va con ese menos, y me queda seno sobre coseno, que es lo que estaba allá. ¿Ah? O sea, yo comprobé que el ejercicio estaba bien resuelto. ¿Me siguen, no? ¿Se entiende la idea? Bueno. ¿Qué es? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo quería ver los 3 métodos, pero vamos a destacar y así vamos por el parcial. O sea, nos falta ver un tercer método que se llama por parte, que es un poquito más complicado, y después hay que empezar de acá hasta fin de año, o de acá hasta casi fin de año, a explotar mucho más sustitución, porque es mucho más potente sustitución. Ustedes por lo menos, cuando si empiezan en el práctico ahora con integrales, van a poder empezar a resolver las primeras integrales. ¿Ah? Igual, lo que me queda como idea, ¿no? Derivar siempre es mucho más fácil que integrar. ¿Ah? Sobre todo porque en análisis 2 en algún momento van a tener que elegir, van a tener que hacer ejercicios donde hay que elegir si algo lo derivo o lo integro. La idea es que la integración siempre es en general más difícil. ¿Ah? Es más fácil derivar.
Y lo importante y lo complicado de esta parte de integral es que hay que pensar. O sea, esto de ¿por qué elegí t igual a coseno? Y porque yo tengo que darme cuenta que si elijo t igual a coseno me va a aparecer un seno ahí abajo. O sea, eso lleva un poquito de pensamiento. Y obviamente ustedes en el práctico van a hacer cosas más difíciles, donde hay que elaborar esa idea. ¿Ah? Bien. ¿Cómo salgo de acá? Tema parcial. A ver. ¿Se entendió lo que yo posteé ahí en el grupo? ¿De qué cambios hice? Respecto a una pregunta, ¿o no? Yo me fijé porque yo yo del aula virtual saco una estadística. La pregunta que menos respondieron, que menos respondieron bien, que como creo que era más fácil, ¿no? Era la de ángulo de la recta tangente. ¿Sí? Me pareció mucho más difícil el parcial teórico que el práctico. Sí, en general en general tiende a ser más exigente el teórico que el práctico en el sentido de que, yo lo que le ponía en el grupo, ustedes están rindiendo un examen final en dos partes. O sea, el que promociona es porque sabe más o está en condiciones de rendir un examen final. ¿Sí? Por eso se exige, y de hecho hasta se pide, en el caso de análisis 1 se pide 7, no 6, para promocionar. Lo que yo no me queda claro es si le faltó más tiempo o era difícil porque era difícil. Yo voy a entrar al aula virtual a ver si busco un examen como para verlo. A ver. Esto es 1K1. En general, aprobaron más o menos lo que aprueban, o sea, en porcentaje, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos dicen el tema del tiempo, como se supone que ustedes están rindiendo con apunte, WhatsApp, Internet, que el tiempo tiene que ser poco para que no terminen compartiéndose todo entre ustedes. Estoy tratando de abrir alguno. No, sí, los que dijeron fracción, esas cosas, yo los repasé, yo los controlé. Los que pusieron punto en vez de coma, creo que se las daba ahí cuando terminaban, se las marcaba media rara, pero en el puntaje yo vi que lo sumó. Y los que pusieron a una fracción, yo los corregí o los vi. Yo, miren, voy a compartir la pantalla, ahí abrí un parcial, abrí justamente uno que sacó 10, ¿no? Pero uno que hizo todo bien. Pero se los muestro, a ver, compartir... Se me fue la pantalla de Zoom. Share screen. Acá. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno. Después el que tenga dudas de ver su parcial, se queda y lo vamos viendo uno por uno. Yo, ahí en el caso de ahí dice Agustina, el tema de la fracción, yo creo que lo vi, porque lo anoté y lo revisé. Igual creo que en el caso tuyo, Agustina, me acuerdo un poquito, pusiste menos un medio, y el resultado en realidad era 0,5 positivo. Entonces creo que te puse un punto en vez de 2. O sea, como que calculaste bien, pero con un error en un signo. Fíjense ese parcial, a ver, no sé. Eso dice, sea y igual a x al cuadrado más 5x menos 3. Aplicando el teorema de Lagrange, o sea, el teorema de valor medio,
para esos valores de A y de B, ¿sí? Encontrar el valor de C. Esos números con decimal están así porque a cada uno le va dando números distintos, ¿sí? O sea, en el aula virtual. ¿Quieren que hagamos eso? O sea, ¿saben cómo se hace ese ejercicio o no? Sí, ¿a qué sería sí o no? O sea, lo repasamos rápido. Yo tengo que hacer f de b, o sea, reemplazar la x, el 5,3 ahí adentro. Va a dar un número, eso es f de b. Reemplazar el menos 2,6 ahí adentro. Va a dar f de a. ¿Sí? Y después hago f de b menos f de a dividido b menos a. ¿Sí? Se hace con calculadora, digamos, no es tampoco la muerte. Va a dar un número. Tengo que derivar esto, igualarlo y despejar la x. La 1,35 en ese caso. Ese está bien. Esta, fíjense. Indicar en radianes. Incluso lo he puesto en radianes para que sea más fácil. Porque no tienen que calcular ángulos, depende de que usen la calculadora. También la idea es que ustedes empiecen a usar radianes, porque de acá en análisis 2 o física van a usar radianes. ¿Ah? El ángulo que forma la recta tangente a esa parábola, en ese caso, parece valor de x. ¿Saben cómo se hace o no? A ver, ¿cómo hago acá? Deme un segundo, corro acá el pizarrón, copio el ejercicio y me paso el pizarrón. ¿Qué dice x al cuadrado? Dice y igual a x al cuadrado sobre 2 y el valor es x igual a 4. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que parar esto. Bueno, ahí va el pizarrón, ¿sí? ¿Qué se evalúa de esto? Más de que yo no puedo ver el desarrollo, porque usted no tengo el desarrollo de ustedes. También un poco sentido común. Hubo muchos errores. Sentido común, ¿no? A ver. Yo eso en la cabeza, me lo tengo que imaginar que eso es una parábola. Más o menos así. Que x igual a 4 anda por allá. ¿Sí? Acá va una recta tangente que tiene un ángulo así. ¿Ah? Entonces, sin hacer ningún cálculo, yo tengo que darme cuenta que el ángulo que formo es un ángulo agudo, o sea, un ángulo entre 0 y 90. Yo eso lo digo porque hay muchos que pusieron, por ejemplo, para esto, un ángulo mayor a 90 grados. Si tengo un ángulo mayor a 90 grados, es porque o sea, no está bien en la cabeza, hay algo que está mal, y la idea es que ustedes se tengan que dar cuenta que hay algo que no cierra. ¿Sí? Yo le puedo pifiar en un cálculo, pero si el cálculo después no le aplico un razonamiento, che, esto no me cuadra, mal. A ver, ¿cómo calculaba ese ángulo? Era, derivo. La derivada de x al cuadrado sobre 2 es x. Porque la de x cuadrado es 2x sobre 2x. ¿Ah? Y la definición de derivada es que la derivada de una función evaluada en un punto me da la tangente del ángulo que forma la recta tangente. O sea que yo lo que digo es que la derivada evaluada en 4, la derivada evaluada en 4, en este caso, ¿cuánto vale? Si y prima es x, entonces vale 4. O sea, bastante sencillo. 4. Quiere decir que la tangente de ese ángulo que está ahí es 4. ¿Ah? Y ahora para calcular el ángulo es arco tangente. Yo tengo que hacer que el ángulo va a ser arco tangente de 4. Voy a la calculadora. Uy. Y me da 1,3258. ¿Qué es el resultado? Alfa es 1,3258. Y ya está en radianes. O sea, si yo la calculadora la tengo en radianes, eso me da en radianes. No tengo que ni transformarlo. Y si quiero comprobar, porque por ahí uno se pierde 1,32 radianes, que es, y bueno, lo multiplico por 180, lo divido por pi, 3,415, lo paso a grados,
me da 75 grados. ¿Ah? ¿Y para qué lo paso a grados? Porque quiero ver que el ángulo me da un ángulo entre 0 y 90. ¿Ah? O sea, da 1,3258. Como hay que poner por lo menos 2 decimales, y en el aula virtual tenía una tolerancia, cuando hice los ejercicios están con tolerancia, en el caso del parcial que estábamos viendo, había puesto, a ver, ¿dónde está? Puso 1,32. ¿Ah? Fíjense, la respuesta correcta es 1,33, porque si yo redondeo todo va un poquito para arriba, pero el aula virtual te ha puesto que más menos 0,1 lo tomaba bien. Sí, 1,33 lo tomó bien al 1,32. ¿Duda con ese? ¿Dudas? No, profe, todo es sencillo. Y bueno, había 2 o 3 de este tipo, o sea, no a todos les tocó esta misma parábola, pero en general todas las era ahí igual, no sé, una parábola fácil, era más o menos lo mismo, era para que la derivada no fuera tan difícil. Inclusive, yo, digamos, a ver, ¿usted está viendo mi pantalla todavía? Sí. GeoGebra. Fíjense, y igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Ah? El 4 está ahí abajo. ¿Sí? Si yo planteo la ecuación de la recta tangente, es y menos f evaluada en 4, era así, 4, igual a f'. Estoy escribiendo acá la ecuación de la recta tangente por x menos 4. No le gustó el GeoGebra, para. Fíjense, a ver si me da ahora. Esto es y menos f evaluado en 4 igual a f' evaluado en 4 por x menos 4. Bueno, tengo una duda con el GeoGebra de online. Me va a dar. Estoy tratando de que lo haga él, pero f de 4. Pero yo lo voy a hacer en mi GeoGebra. Bueno, yo tengo el GeoGebra en el escritorio y en el coso. Va a dar. A ver si hago un poco más de cálculo. Va a ser 4x menos 4 y la derivada va a ser 8. Va a ser algo así. Y menos 4 al cuadrado de 16, 2, 8. Va a ser igual a 4 por x menos 4. ¿Sí? Voy a borrar esto. ¿Qué dice ahí? Ahí calculé la ecuación de la recta tangente que pasa por 4. Y lo que me estaba pidiendo el ejercicio es ese ángulo. Entonces, a ver. Yo con GeoGebra no me llevo tampoco tan bien, pero hay uno que es ángulo. Bueno, tengo acá. Bueno, yo a veces uso el GeoGebra de escritorio, no uso este. No tengo el. Me falta uno que dice ángulo. Bueno, después si no lo hago en el mío, pero se pongo ángulo. Pues. Yo lo que estoy viendo es que el ángulo, ese de 75 grados, es el ángulo que está ahí abajo. Sí, me faltan cosas acá. Sí. Bueno, no sé por qué esto no tiene. Yo tengo el GeoGebra puesto en la compu y generalmente uso ese. Este es el otro, pero. Y puedo poner el ángulo ahí, o sea, ustedes usaban GeoGebra o tienen instalado GeoGebra, en 2 segundos sacan también el resultado. Sí, chaval. Sigo, miren. El que sigue, este es un poquito más complicado desde el punto de vista de cálculo, porque hay que hacer más números. Tengo una parábola, un punto y un delta de x.
y hay que calcular el delta I y el diferencial de I, y poner las dos opciones correctas, digamos. ¿Ese saben cómo se hace? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Ese saben o no? Bueno, a ver. Dame un segundo que copio acá el enunciado y que dice 4 menos x al cuadrado, x igual a menos 0,8 y delta x que dice menos 0,2. Stop share. Bueno, hay que copiar acá el enunciado ese. Una función, un valor de x y un valor de delta x. Y me pide, o lo que pedía es calcular el delta y el diferencial de y. Vamos por lo más fácil, diferencial de y primero. El diferencial de y es la derivada, o sea, es la derivada por el diferencial de x. Y el diferencial de x es el delta x, o sea que esto es el incremento para x. ¿Cuánto vale la derivada de x? Va a ser la derivada de esto, es menos 2x. ¿Ah? Por el diferencial de x. Eso es lo que vale el diferencial de y sin reemplazar valores. Si ahora reemplazo los valores que tengo, me va a quedar así, a ver, que el diferencial de y va a ser menos 2 por x, que es menos 0,8 por menos 0,2. ¿Ah? Menos por menos, o sea, tengo 3 menos ahí. O sea que el resultado va a quedar negativo, porque menos por menos más, por menos menos. Y me queda, fíjense, 2 por 0,8 es 1,6. ¿Sí? Por 0,2, me queda, esto es 1,6, me queda 0,32, ¿no? O sea, lo hice sin calculadora. Pero es 2 por 0,8, esto me da 1,6. Si 1,6 lo multiplico por 2 me da 3,2, pero está por 0,2, lo multiplico por 2, 0,32. Ese es el resultado del diferencial de y. ¿Ah? Y el delta y, va a ser, o sea, la definición de delta y ¿cuál es? Es la función valuada en x más delta x menos la función valuada en x. O sea, tengo que evaluar la función en el punto más el incremento. O sea que va a ser, ¿cuánto vale x más delta x? X más delta x para este ejercicio es menos 0,8 menos 0,2. O sea, va a ser menos 1. Porque esto más eso. Y son los dos negativos. Entonces va a ser la función valuada en 1. La función valuada en 1 va a quedar 4 menos 1, 3. Porque por más que acá de un signo menos, este queda al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 1, y 4 menos 3. Menos la función valuada en x. O sea, 4 menos, tengo que meter el menos 0,8 ahí adentro. ¿Sí? Va a quedar así, va a quedar menos 0,8 al cuadrado. Y fíjense que mi calculadora necesito ver 0,8 por 0,8 es 0,64 o 0,064. ¿Sí? 8 por 8 es 64, y 2 es 0,64. Y como está el cuadrado es positivo, o sea, este paréntesis va a dar 0,64. Y 4 menos 0,64, o ni siquiera porque hago así, fíjense, si distribuyo todos los signos va a quedar 3
menos 4 más 0,64. ¿Ah? Así, ¿no? 3 menos 4 y este menos con ese menos hace más. Yo lo voy a hacer porque no tengo la calculadora a mano. ¿No? Y hago 3 menos 4, esto me da menos 1. Más 0,64. Ustedes con calculadora, ponen el calculador, pero yo no tengo acá la calculadora. Menos 1 más 0,64 es 0,36. Negativo. Porque es menos 1 más 0,64. ¿Ah? Y la idea es que, o sea, en general, el diferencial de I y el delta I tienen que dar parecido. Fíjense que me da 0,32 negativo y 0,36 negativo. Son bien parecidos. Cuando hace menos x al cuadrado, ¿no se cambiaría el signo positivo? No entendí cuál. O sea, no sé bien. El cuadrado está afectando al x, no al menos. Entonces, lo que yo pongo ahí adentro se hace positivo siempre, porque está el cuadrado, pero el menos sigue estando menos ahí. O sea, bueno, fíjense, yo ahí lo hice sin calculadora. Ustedes con calculadora incluso lo hacen un poquito más fácil, porque acá intenté resolver números, digamos. Sí, se puede recuperar solo uno. Vengo acá. Solo uno.